Bueno, Alejandro, en el primer episodio dentro de este ciclo, podemos llamarle sobre capitalismo de plataforma, hablamos sobre el capitalismo digital, esa fase del capitalismo digital. Insinuábamos un poco, vos insinuabas el tema de las posturas aceleracionistas. ¿A qué hacemos referencia con esto? Mira, arranca un joven intelectual canadiense que trabaja en Londres, que se llama Nick, depende de la pronunciación, Srinicek, cada quien lo pronuncia. Por eso te dejé que lo pronunciaras vos. Sí, porque cada quien le da un nombre distinto. Sería en general Srinicek, pero es S-N-I-R-E-C-K. Así que cada quien que lo esté viendo, claro, que lo googlee, lo busque y lo vamos a poner en el Zócalo. Sí, en el Zócalo. Pero él, junto a otro autor, establecen un manifiesto en 2013 de lo que dan a llamar el aceleracionismo. El objetivo, visto desde la izquierda... Manifiesto aceleracionista. Sí, los tipos van por todo. Está para descargar. Es un texto del 13 que tiene distintos puntos vinculados con lo que ellos van a buscar llamar el postcapitalismo. Cómo a través de la tecnología las sociedades se emancipan, buscando una nueva narrativa para la izquierda global. Ellos están buscando cómo postular lo necesario para salir del capitalismo. Siempre se quiere salir del capitalismo y lo que se van consiguiendo son etapas nuevas, pero proponen distintas cuestiones. Y donde hay una crisis o algo, hay un resquicio como para decir, bueno, claro, ya está, estamos... hay que pasar a otra una etapa superior del desarrollo humano, etcétera, claro, etcétera. Entonces, el aceleracionismo, que tiene que ver con la tasa acelerada de cambio que en el capítulo anterior mencionábamos, con esto de que todos percibimos que la tasa de cambio es acelerada, que todas las mañanas nos despertamos con un cambio nuevo, etcétera, ellos lo aplican a una cantidad de puntos, entre los que incluyen a toda la primera década del siglo XX en América Latina, lo que ellos llaman las revoluciones bolivarianas de América Latina, que dicen que por más que fueron novedosas, no llegaron a proponer como modelo algo muy diferente a lo que proponía el socialismo a mitad del siglo XX. Con esta afirmación tan antipática, fue recibido con muchas críticas en nuestro país y en muchos lugares, pues decían, bueno, al final lo estás haciendo desde Londres. Si yo fuera ciudadano de primera, diría Charly, claro, García, qué fácil que es hacerlo desde ahí. Pero es cierto que por izquierda se ha hecho muy difícil enunciar una narrativa que esté a la altura de este capitalismo digital que describíamos. Entonces, ellos van a plantear esta emancipación, esta necesidad de aprovechar la tecnología para mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras, para salir de la precarización, para aprovechar la deslocalización a favor, bueno, una cantidad de preceptos que tienen que ver con esto, y enseguida le van a surgir por derecha y por el centro. Por derecha le van a decir, bueno, sí, pero la tecnología lo que sirve es para tener más libertad de mercado, claro, más desregulación, más capacidad, modelos extremos. Nosotros estamos pasando por un momento a nivel local donde hay una interpretación muy de hace una década atrás de la globalización y del aceleracionismo en términos tecnológicos, cómo la tecnología va a servir y te va a resolver la realización de un capitalismo y una libertad de mercado plena, absoluta y completamente en manos, si vos querés, de una inteligencia artificial que resuelve y decida por nosotros. Aquí la mano invisible del mercado será real y más fuerte que nunca gracias a la tecnología.
Y después va a estar, por supuesto, la posición de centro, que dice, bueno, ni tanto ni tampoco. La técnica y nunca está fuera de la política, todo lo contrario, nunca está fuera de la economía, no es que es una esfera por fuera. El manifiesto aceleracionista parece en algunos momentos que la colocara fuera, y en realidad siempre está dentro. Claro. Y dicen, bueno, no, con las regulaciones necesarias, con los acuerdos necesarios, se puede aprovechar a la tecnología para mejorar las condiciones de vida de nuestras sociedades. Es cierto, pero ni para emancipar, ni para quedar bajo el mando de una IA. Los extremos generan narrativas bastante distópicas. Mientras tanto, hay una posición de centro que no niega lo que está sucediendo, pero que intenta encontrar una salida compatible con las necesidades de todos los sectores que están ahí involucrados. Entonces, este periodo aceleracionista va a tratar de ponerle un nombre al rol que la tecnología empieza a tener en nuestras sociedades, en las que va generando cambios y mutaciones. En los cambios vamos a poder reconocer siempre algo de la etapa anterior. En las mutaciones ya no hay forma de reconocer nada de cómo era el mundo antes. Uh-huh. Cuando uno le cuenta a los chicos, yo iba a la casa de un amigo, pasaba por la puerta, le tocaba el timbre, si me atendía por el portero eléctrico. Ahora no se toca timbre, a veces se avisa por mensaje, lo que sea. Ya, ¿no? y bajan o no. ¿Viste antes? O los encuentros son virtuales. Son virtuales. Y además, llegar a la casa de alguien sin avisar y tocar el timbre es casi una inconducta. Sí. Es como llamar sin... Claro. Como llamar por teléfono, sin mandar un mensaje antes y decir, te puedo llamar. Claro, que pedir permiso porque el vértigo de la comunicación uno a uno, en una época caracterizada por la velocidad, claro. Parece te iba a preguntar eso. Aceleracionismo y velocidad, o época caracterizada por la velocidad, digamos, la distinción entre estas cosas. Y esta como sensación o práctica de inmediatez y de que todo tiene que ser ya y la respuesta tiene que ser ya, digamos, qué vinculación hay entre estas ideas, entre estos conceptos, para llevarte después al tema qué pasa con las instituciones de la democracia, que no trabajan con esa inmediatez ni con esa velocidad. Mira, hay algunos autores como Virilio, por ejemplo, que hablan de la dromología. La aceleración y la velocidad es un tema clave para entender la época, porque el ritmo lo viene marcando la ley de Moore. Moore en los 60, en el 68, enuncia su ley vinculada a la evolución de los transistores. Moore observa que en algunas tecnologías, cada 18 meses se duplicaba su disponibilidad. O sea, más que duplicar, elevabas al cuadrado. Por eso se empieza a hablar mucho más tarde de tecnologías exponenciales. Claro. De tecnologías que te van a duplicar el ritmo de vida de las cosas, la respuesta y demás. Y que en buena medida también marcan el ritmo de la sociedad. Nosotros tuvimos guerras por los calendarios, por las formas de medir la hora, por llamar a los medios. Esto es en la historia de la humanidad, Sí. Lo puedes documentar de miles de maneras. ¿Por qué en nuestra época no va a estar presente? ¿Y por qué no va a estar presente también lo que Octavio Paz llamaba el frenetismo inmóvil? Esta cuestión de correr, correr y correr en el lugar para llegar a ningún lado, pero que en cierta forma te paraliza y te inhibe la capacidad de pensar y te anima siempre a reaccionar más que a pensar. Porque si pensáramos la mayoría de las veces no reaccionaríamos como reaccionamos. Claro. La reacción, me gusta, no te gusta, Sí. mirar el scroll, lo que sigue. Entonces, o te mando un mensaje de WhatsApp y me contestás. Si no me contestás, quiere decir algo, y si no, ¿no? bueno, La reacción. estoy dirigiendo una tesis ahora de grado en la que se plantea las reglas que tienen para las relaciones
amorosas las juventudes actuales. Y en la primera investigación fuimos a las cortes de amor, a la época victoriana, a distintos momentos en que hay transformaciones profundas en las sociedades, en las que coincide que hay mucho constreñimiento de las prácticas sociales, la gente no se puede ver naturalmente, hay por distintas razones aislacionismo, desconexión y demás, y en esos momentos es como si se establecieran reglas de etiqueta para lo más natural del mundo, que es el vínculo interpersonal, Claro. amoroso, amistoso, etcétera. Pero hubo en distintas épocas, y lo hay ahora, los fueguitos, los likes, las siglas, que podés hacer una pequeña tabla clasificatoria que es mucho más eficiente que la margarita de me quiere o no me quiere, Claro. pero que también hace a la descripción de una época en la que no estamos lidiando bien con la velocidad y que probablemente, más que velocidad, se trate de un atosigamiento, de un bombardeo que no tiene más objetivo que impedir pensar, impedir reflexionar y seguir la corriente. Claro. Son... Bueno, de hecho, desde el surgimiento de Internet se duplica inmediatamente toda la información en la historia universal, digamos, y así año a año, digamos, la información disponible, ¿no? Ese atosigamiento que vos decís, a que hace referencia, ¿no? La metáfora es, nunca en la historia de la humanidad tuvimos acceso a un océano de información en la punta de los dedos. El punto es que cuando vos haces clic en el rectángulo 0 de Google, bueno, ahora ya te contesta Gemini, la primera respuesta te la hace la IA de Google y te la ordena. Sí, Google quedó como anacrónico, como diría así, como analógico en comparación con inteligencia artificial. Hoy tenés que preguntar a inteligencia artificial, Google tiene la herramienta, pero digo, ya es... Lo vamos a hablar en algún otro capítulo, pero Google, Meta, Amazon, su fronting es el negocio por el que nos conocemos, pero su ingreso y su verdadera monetización no tiene nada que ver con lo que son conocidos. Sí. Pero volviendo a esto del aceleracionismo, digo, ¿cómo se lleva con las instituciones de la democracia? Es un tema que empieza a hacer cierta eclosión, porque se empieza a hablar de instituciones del siglo XVIII, del siglo XIX, digamos, que no puede dar respuesta con ciertas velocidades, ¿no? que sociales, de renacimiento social y demás. Digo, el Congreso, digamos, la escuela, la educación, la universidad, ¿no? Instituciones, digamos, que permanecen mientras lo que vos hablabas de mutaciones o cambios acelerados. Es que sí, hay una sensación de que si no corres esa velocidad, te perdés de algo. O genera insatisfacción. Sí, bueno, ni hablar. Pero lo planteaban los Rollings, lo planteaban los Beatles, esto se planteó en los 60. El punto es que sí quedan presas las instituciones de dar respuesta a esta velocidad, sí a la pandemia todavía sin vacuna, que es la ansiedad. Hay sociedades ansiosas, trastornos de ansiedad a edades muy leves, gente muy pequeña, pero a lo que voy es a que las instituciones parecen no tener la misma velocidad que los cambios tecnológicos, pero el punto es si los tienen que tener. Claro. Si en realidad lo que tenemos que pensar es que si la tecnología está dentro, la tecnología no tiene que jugar en estas reglas del juego, es decir, ni emancipar, ni dejar todo en manos de una IA. En un punto vamos a tener que poner en discusión qué normas sí, qué normas no, de qué manera, cómo conviven democráticamente en nuestras sociedades las tecnologías, porque aún en regímenes autócratas, los ritmos humanos son los mismos. La gente necesita dormir una cantidad de horas, necesita algún tipo de actividades, necesita socializarse.
la psique humana no ha cambiado. Los humanos hemos cambiado bastante poco, no en 200 o 300 años que tienen el Estado y la democracia. En 500 o 1000 años hemos cambiado bastante poco. Esto sí, acelera mucho, pero sobre unos actores que acompañan en ese frenesí en el que no se mueven, y muchas instituciones que se quieren ayornar. Por ejemplo, los estados, con el gobierno abierto que mencionamos, la educación, que quiere romper esa inercia de los alumnos como recipiente vacío, que tiene que ser llenado y que tienen que repetir unas consignas, y que después de que las repiten, aplican reset y olvidan todo aquello que estudiaron, y así se va avanzando en una cinta transportadora que te da una cartulina, pero no te da herramientas para el mundo en el que en el que terminas recibiéndote. Muchas instituciones están puestas en juego, sobre todo en el siglo XXI, en este que nace del capitalismo digital, y el aceleracionismo va a estar inscrito ahí, en esa pregunta por ¿qué hacemos con esta velocidad? ¿Qué hacemos a esta velocidad? La dromología de Virilio va a plantear, bueno, si todo va a esta velocidad, ¿cómo vamos a pensar a esta velocidad? ¿Es posible un pensamiento a esta velocidad, una reflexión a esta velocidad? Y todo va a terminar decantando en distintas soluciones que se planteaban en los sectores más progresistas, por ejemplo, en los sectores de la innovación. Me viene a la mente el sector de la gestión del cambio. Vos sabés que se convirtió en una profesión y en una rama de la consultoría muy rentable, los gestores del cambio, los especialistas en gestión del cambio. Sí. Y estos les planteaban en el 18 y en el 19 a empresas argentinas grandes de, vamos a decir, más de 300 empleados, sí, que colocar en home office a sus empleados era un proceso que tomaba entre 2 años y medio y 3 años para que el 25% de su personal pasara a home office. Las discusiones eran maravillosas. ¿Quién nos paga internet? ¿Qué? ¿Nos van a dar la computadora? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo hacen para no despedirnos? ¿Cómo nos computan el presentismo? Con todas lecturas del siglo XX. Pero tardaba 3 años. Desde fines de marzo del 2020, y con la vigencia del ASPO, del alineamiento social, todos experimentamos cómo los cálculos de los especialistas en gestión del cambio quedaron cortos, y todos pudimos aplicar el home office como muchísimo en 10 o 15 días, porque otro para pronunciar difícil, tenemos uno por capítulo. Michel Houellebecq, el escritor francés con sus controversias y demás, en medio de la pandemia dijo, bueno, lo que sí, no sé si vamos a salir mejores o peores, porque la pandemia se discutía que íbamos a ser mejores. Sí, que era un reset absoluto, mundial, ¿no? Y que el hipismo se había quedado corto y todo lo demás, y salimos como entramos, más el trauma. Más el trauma. Y él decía que así había una certeza, que la pandemia había logrado acelerar, profundizar y homogeneizar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de toda la sociedad, y que ese era un proceso muy difícil de detener, pasara lo que pasara en la pandemia.